primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, pasaje que estamos considerando, que lo hemos tomado varias veces, y estamos hablando de por qué participamos de la Cena del Señor. Detectamos que acá en este pasaje hay al menos 4 motivos por los cuales participamos de la Cena del Señor, por los cuales tenemos esta celebración. Vamos a leer 1 Corintios 11, versículo 23, que dice: porque yo recibí, escribe el apóstol Pablo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Decíamos, tenemos 4 motivos por lo menos, ¿no?, los cuales participamos de la Cena del Señor. Ya hablamos de 2 de ellos, vamos a hablar del tercero. Participamos de la Cena del Señor. Los propósitos son la recordación, sí, recordar, volver a pasar por el corazón, hacer memoria del cuerpo roto, partido y la sangre derramada del Señor Jesús, ¿sí? Segundo propósito, para proclamar. Hay una proclamación, hay un anuncio a la hora de celebrar esta ordenanza. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciamos que Cristo murió, que resucitó para darnos vida, para deshacer las obras del diablo, que prometió regresar. Anunciamos todo eso, lo proclamamos. Lo proclamamos delante nuestro, los unos con los otros. Lo proclamamos a las personas que no conocen al Señor, que pueden ser tranquilamente testigos de ello. Lo proclamamos ante los seres espirituales, ante ángeles caídos también, que son testigos también de lo que está sucediendo en este momento cuando proclamamos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hay un tercer propósito, del cual vamos a hablar ahora, que es el de investigación. Tenemos que investigar. ¿Qué tenemos que investigar? Obviamente que los creyentes no nos reunimos a investigar a otros. Nadie puede juzgar la conciencia ajena, la Iglesia no lo puede hacer, ni ninguna otra persona. Nadie puede impedir la participación de una persona, a menos que sea público que está en pecado. Pero sí, los versículos 27 al 32 hablan de la necesidad de una investigación exhaustiva interna de cada uno de nosotros. Es necesario que el creyente se examine a sí mismo, delante del Señor, antes de participar del cuerpo y de la sangre del Señor, para que no haya cuentas pendientes. Y ciertamente el hecho de celebrar la Cena del Señor, una vez por semana o con la frecuencia que se determine, pero con una frecuencia, llamémosle, corta, es un gran aliciente y es una gran ayuda para que nuestras cuentas con Dios estén cortitas, para que no queden pecados sin confesar por demasiado tiempo, para que todas las cosas que indudablemente todos tenemos y que nos cuesta a veces luchar y enfrentar, puedan ser presentadas delante de Dios. Usted sabe que
Alguna vez algún predicador le ha pasado que hermanos le han dicho, bueno, no, yo no voy a participar de la Cena del Señor porque la verdad no me siento en condiciones, estoy en condiciones. Y le dice, bueno, hermano, esto es para pecadores. Para pecadores que confiesan su pecado, no que lo ocultan. Pero para pecadores. Este es el momento apropiado para examinar mi vida delante de Dios. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Si he vivido de acuerdo a lo que Dios pretende de nosotros. Usted sabe que en la iglesia de Corinto había problemas muy graves de moralidad en medio de los creyentes. Aún más grave que eso eran los problemas interpersonales, terribles. Y ciertamente Pablo les recomienda el autoexamen. El autoexamen es lo que le va a permitir a ustedes participar con libertad. Usted sabe que Jesucristo perdona absolutamente todos los pecados. El único pecado que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, el rechazo directo a la gracia de Dios, el rechazo a la bendición que significa el sacrificio de Cristo. Ese es el único pecado imperdonable. Rechazar a Jesucristo, rechazar su amor, rechazar su sacrificio. Todo otro pecado es absolutamente perdonable delante de Dios cuando hay sinceridad, cuando hay un examen real. Entonces que Pablo no ordena el autoexamen para limitar la participación, sino para que cada creyente pueda participar en plena libertad de conciencia. El versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba de la copa. Pruébese y después tire para adelante. Avanza. Pruébese con sinceridad, pero pruébese. Y después no tendrá que preocuparse si come, si bebe indignamente. Pruébese, confiese delante de Dios. Y tendrá su espacio libre para disfrutar de lo que significa recordar, lo que significa anunciar la muerte del Señor. Al parecer, estos abusos en Corinto, los abusos de la participación, de los cuales habla antes, el versículo 17 en adelante, ya llevaba mucho tiempo, y Dios se había tenido que intervenir en la vida de muchas personas. Por eso es que el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Hay enfermos físicos, hay personas que espiritualmente se encuentran débiles. Hay personas que incluso han muerto. Obviamente de forma física, pero que naturalmente que no estamos hablando de salvación o perdición, ¿no? El mismo texto lo dice. Y cierto es que ante algunas circunstancias en la vida de hermanos no podemos saber si es castigo de parte de Dios, es una situación que el hermano está viviendo. Tengamos cuidado con eso también, ¿no? No sea cosa que nos pase lo de los amigos de Job, que tenía, de todo hacían una fórmula matemática, entonces decían, bueno, como vos estás sufriendo lo que estás sufriendo, Dios te está castigando. No, tengamos cuidado con eso, ¿no? Pero sí es claro que la participación indigna, es decir, sin confesar el pecado delante de Dios, puede acarrear algunas de estas consecuencias, pero dice, pruébese cada sí mismo y cómo. ¿Y cómo? El autoexamen permite, como decíamos, que el creyente cierre sus cuentas con Dios rápido, que no tenga pendientes por mucho tiempo. El versículo 31 muestra que ese autoexamen nos libera de la posibilidad de ser culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. Obviamente que no es una garantía de que estemos sin pecado. Pablo habla de que es un lindo tema para estudiar alguna vez el tema de la conciencia del ser humano, ¿no? La caja negra que puso Dios en el alma del ser humano, de lo que significa, de las funciones que cumple, de cómo el pecado a veces la limita y de cómo el Espíritu Santo la restaura cuando venimos a Cristo. Es un lindo tema para estudiar alguna vez la conciencia. Pero ciertamente uno puede participar de buena conciencia. Eso no es que tengamos buena conciencia, no nos exime absolutamente el pecado, dice Pablo en 1 Corintios 4:4, ¿no? De nada tengo mala conciencia, no por eso, aunque no tenga de nada la conciencia, no por eso voy a ser justificado, ¿no? Uno puede tener buena conciencia, ser totalmente sincero, e incluso estar errado igual.
pero sí es una garantía de que no estamos violentando nuestra propia conciencia, lo cual es un gran y serio problema cuando eso ocurre. Es una garantía que no violentaremos nuestra conciencia y que la participación puede hacerse con total libertad. Podemos ser absolutamente libres para participar del cuerpo y de la sangre del Señor, disfrutar de lo que significa lo que ha hecho el Señor. ¿Sí? Recordar, como ya hemos estudiado alguna vez. Anunciar, como ya también lo hemos hecho. También investigar, para que simplemente podamos ser perdonados absolutamente de todos nuestros pecados. No es la salvación o la perdición lo que está en juego, ¿no? ¿Sí? Ustedes han leído el versículo 32. Dice, a veces siendo juzgados somos castigados con el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si no es esa la discusión. No estamos hablando de cielo o de infierno. Estamos hablando de creyentes. Todos salvados y redimidos por la sangre de Jesús. Personas que irán al cielo, pero que a veces tendrán que afrontar alguna consecuencia si no confiesan sus pecados delante de Dios. Bueno, es un buen momento al investigarnos a nosotros mismos, para que cada uno haga su autoexamen. Y luego disfrute libremente de recordar, de anunciar. También lo vamos a ver en la próxima, de celebrar a nuestro Señor. Amén. Bien, buen día a todos, ¿cómo están? No sé si habíamos saludado a todos, por eso volvemos a saludar. Gracias por acompañarnos una vez más y por tener este tiempo para compartir la palabra de Dios. Ahí reiteramos, por las dudas, hay personas que han llegado recién, reiteramos el anuncio sobre la próxima reunión de bautismo el sábado 27, ¿sí? 27 de agosto a las 20 horas, ¿sí? Tenemos reunión de bautismo. Así que bueno, recordemos ese anuncio, bueno, las invitaciones y demás. Bueno, aquellos hermanos que tengan dudas sobre este tema, bueno, el viernes tuvimos una charla con distintos hermanos también. Digamos, podemos coordinar si es necesario volver a juntarnos con aquellos que no han podido estar, ¿sí? Pero bueno, es importante que aquellos que tengan alguna inquietud no se queden con ninguna duda, como dicen en el campo, no se queden con el equipado, ¿sí? Y puedan disfrutar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Bien, vamos al texto bíblico, el Salmo 139. La última vez que habíamos compartido la palabra, habíamos hablado de este salmo, que realmente es un salmo precioso, y nos muestra el carácter del Dios que tenemos, del Dios que adoramos, como solemos cantar. Vamos a leerlo entero, pero vamos a considerar en la bondad del Señor, de los versículos 17 en adelante. Vamos a leerlo entero para poder repasarlo, pero vamos a considerar del versículo 17 en adelante. ¿Sí? Dice el Salmo 139 lo siguiente: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere, en la morada de los muertos es el Seol, ¿sí? Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque es formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y escuchen el broche de oro. Examíname, a Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ves que hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén, podemos decir ciertamente, ¿no? Repasamos breve lo que hablamos de los primeros versículos. En este salmo, David nos cuenta un poco cómo es su corazón, pero sobre todo nos cuenta qué es lo que él ve acerca de Dios. Nos cuenta el carácter de Dios. Usted sabe que Dios tiene atributos, ¿sí?, que le son inherentes. Algunos decimos son comunicables y otros son incomunicables. Por ejemplo, Dios es amor, quiere que todos nosotros, todos sus hijos, desplieguen ese amor y que reproduzcan su carácter. Dios es santo, quiere que sus hijos reproduzcan esa santidad. Pero Dios es, a la luz de lo que hemos leído, omnisciente. Todo lo sabe. No podemos ser omniscientes. ¿Sí? Y es interesante porque los primeros versículos nos muestran a un Dios omnisciente. Pero esa omnisciencia no solo está vinculada con, por ejemplo, que sepa absolutamente todas las leyes de la física, aún las que no se han descubierto, sino que esa omnisciencia, la palabra la muestra para mostrarnos que Dios también conoce nuestro corazón. Es un Dios omnisciente que lo sabe absolutamente todo, incluso lo que hay dentro del corazón. Es un Dios también omnipresente, que está en todos lados, quiere decir, ¿no? Y es omnipresente porque está en todo lugar del universo. Pero no solamente es omnipresente por eso, sino David aplica esa omnipresencia a su vínculo con Dios. Es omnipresente porque nunca me deja solo. Se dan cuenta que hay una cuestión que es, llamémosle, universal, o cósmica, como le queramos decir. Pero hay una cuestión que es personal. Y Dios también es omnipotente. Todo lo puede. Puede mover a la perfección cada planeta, cada satélite, cada galaxia. Pero también es omnipotente para entretejer una vida en el vientre de la mamá. Y para entretejer mi vida, dice el salmista, en el vientre de mi madre. Una idea que quiero rescatar de aquella vez que estuvimos charlando, como para que no nos olvidemos. No hay accidentes. No existen las vidas por accidentes aquí en esta tierra. Todos y cada uno de nosotros, todas las personas que han nacido y que van a nacer en este mundo, hasta que el Señor lo disponga, han nacido por su voluntad. Reiteramos lo que comentamos, ¿no? No existe eso de que, bueno, en realidad hubo una noche de desenfreno y nació esta criatura. No existe esto de que, bueno, nada, se pinchó el preservativo y vino esto. La otra vez estaba en la carnicería y el carnicero le hacía una broma a una clienta. Le dice, sí, a mí me dicen gol en contra, porque me hicieron sin querer.
No existen los goles en contra. Habría que decir, tenía ganas de decirle, bueno, no me animé, esa es la verdad. Pero no existen los goles en contra. Después, bueno, lo que hayan hecho las personas que... de qué manera se juzgará, Dios juzgará el acto que hicieron las personas para que esa concepción tuviera lugar, es otra cuestión que no tiene nada que ver con eso. Pero no existen los goles en contra. No existe eso. Existe un Dios que decidió que una vida apareciera y que no es accidental, y que decidió que las dos personas que se unieron tuvieran la estructura genética exacta y precisa para que hoy vos seas lo que sos y yo sé lo que soy. Dice el apóstol Pablo escribiendo, no escribiendo, sino predicando en Atenas, Hechos 17, estoy citando, que todos fuimos hechos del mismo linaje. Es decir, Dios pensó exactamente eso. Y que le ha definido y le ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, el momento histórico en el cual nos iba a tocar vivir, y los límites de su habitación, es decir, el lugar en donde íbamos a nacer. Ni vos ni yo somos argentinos por casualidad. En el caso que seamos todos argentinos, ¿no? Creo que sí. Pero bueno, esto es, creo que son las principales ideas que tomamos de estos primeros 16 versículos. Un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero que no está lejano de todos y cada uno de nosotros, al contrario. Esa omnisciencia, esa omnipresencia, esa omnipotencia se aplica a la vida diaria de todos y cada uno de nosotros. Mira, versículo 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Usted sabe que Dios ha reflejado, ha dejado cuál es su voluntad plasmada, escrita en su palabra. Y los pensamientos de Dios, dice el salmista, ciertamente, quienes somos del Señor lo podemos avalar también, son preciosos. Pero dice algo que es importante, dice, cuán grande es la suma de ellos. También en el Salmo 119, si ustedes lo buscan, es el capítulo más largo de la Biblia, por ahí está bueno que lo leamos, este versículo. Algunos lo citamos, pero otros están buenos que se lean. Vamos a leerlo. Dice el Salmo 119, versículo 160, ustedes saben que es sumamente largo este salmo, y dice, 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Cuán grande es la suma de tus pensamientos? Dice. Usted sabe que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que ver absolutamente todo lo que el consejo de Dios nos muestra. No podemos tomar un texto aislado y decir, bueno, a ver, Dios no dice esto porque dice tal cosa acá. Bueno, es cierto que dice tal cosa acá, pero tenemos que ver cuando examinamos un tema cuál es verdaderamente todo el consejo de Dios. Y por eso dice que la suma de tu palabra es la verdad, no un texto, sino la suma de tu palabra. Por eso es importante que estudiemos la palabra. Porque no solamente nos hace bien, sino que también nos permite tener una visión, llamarle macro, de lo que Dios quiere decir, y de esa manera podemos entender verdaderamente cuáles son los misterios que Dios ha revelado. Usted sabe que un misterio es algo que en algún momento ha estado oculto, pero que después el velo se corre. Eso es revelar, correr el velo que le da justamente ese algo misterioso. Bueno, para entender cómo Dios revela sus misterios necesitamos entender la suma de la palabra de Dios. Si la suma de tu palabra es verdad, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. No es simplemente el pensamiento de Dios, sino la suma de los pensamientos de Dios. Pablo le decía a los efesios, cuando se despedía, Hechos 20, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. No podemos hablar de un tema, tenemos que hablar de todo. La Biblia es sumamente amplia y a veces no llegamos, ¿no? Pero es importante que entendamos esto, que la suma de la palabra de Dios es la verdad. La revelación completa es la verdad y no un texto aislado. ¿Estamos? Bien. Tenemos algún problema a veces con los versículos 19 al 22, como a veces podemos tener problemas con muchos otros textos, especialmente en el libro de Salmos. Porque acá nos encontramos con algo que algunos han dado a llamar imprecaciones. Es decir,
Quizás no exactamente acá, pero a veces hay oraciones que en el libro de Salmos vemos para que ocurran cosas malas a los enemigos. Pero como el Señor Jesús nos dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos, por supuesto que sí. Y antes de que el Señor Jesús viniera, bueno, el carácter de los seres humanos todavía, la revelación de Dios no había sido completa, y las personas por ahí expresaban lo que les pasaba. Y había enemigos que eran sumamente crueles, que eran sanguinarios, que eran, llamarle, desastrosos, que eran aberrantes las cosas que hacían. Y bueno, a veces la reacción aún de un escritor de la palabra de Dios era una reacción de decir, bueno, pero que le pase cualquier barbaridad. Y ciertamente, a ver, estas imprecaciones no están aprobadas por Dios, pero sí nos muestran algo. Nos muestran que las personas escribían los salmos, que los salmos en definitiva eran canciones, y más ni menos que eso. Era poesía hebrea, hecha canción, no sabemos qué música tenían estos salmos, pero eran canciones. Las personas que escribían se volcaban con total sinceridad delante de Dios. No tenían que esconder a veces la mugre debajo de la alfombra, como a veces nos pasa a nosotros. Eran absolutamente sinceras delante de Dios. Y tenían que presentarse con total, justamente, sinceridad y decir todo lo que les pasaba. Absolutamente todo lo que les pasaba. Por eso dice el versículo 21, no odio, Jehová, al que te aborrece, me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Bueno, cosas que el Señor Jesús después cuando tiene que venir va a decir, bueno, no vaya por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, están. Ellos presentaban delante de Dios absolutamente todo lo que había en su corazón, eran absolutamente sinceros, y creo que de esa sinceridad también podemos aprender, porque a veces tenemos muchos protocolos, y a veces queremos esconderle a Dios la mugre que hay en nuestro corazón. Y justamente eso es lo que no tenemos que hacer. El libro de Proverbios dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ciertamente, esa sinceridad es vital a la hora de establecer nuestra comunión con Dios. Es lo que hablábamos en la reunión de recién, ¿no? Esa necesidad que tenemos de examinarnos delante de Dios y hacerlo con brutal sinceridad, si se quiere. Porque de esa manera le permitimos al Señor que haga su obra absoluta y completa. Y miren cómo termina el broche de oro, y con esto me quiero detener un poquito, porque es donde me interesa más prestar atención. Fíjate lo que dice acá. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Usted sabe que siempre decimos, ¿no?, que las apariencias engañan, que Dios no mira lo que hay afuera, Dios mira el corazón. Decimos eso y a veces eso se convierte en una frase hecha, ¿no? Pero, ¿cómo es tener un corazón correcto delante de Dios? ¿Cómo es verdaderamente que el corazón nuestro Dios lo pueda probar? Usted sabe que David, que es el que escribe este salmo, el libro de Hechos lo relata como que es alguien que era conforme al corazón de Dios. ¿Y cómo puede ser que tenga un corazón conforme al corazón de Dios alguien que hizo lo que hizo? Por ejemplo, que cuando no estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba paseando, estaba holgazaneando, paseando por el terrado, ve a la vecina bañándose, codicia a esa mujer, dice, tráigala para acá. La mujer estaba casada, no le importó. Estaba casada con uno de sus generales más fieles, menos le importó. Tiene relaciones con ella queda embarazada, hace toda una tramoya para que su súbdito, su general, tenga relaciones con la mujer para decir, bueno, no, en realidad es del marido. Bueno, hay una serie de cosas que pasan que son increíbles, que ustedes leen el relato de la Biblia y son increíbles. Estoy citando el segundo libro de Samuel en el capítulo 11, ¿no? Pero la cuestión que este soldado era muy fiel y muy fiel a su causa, muy fiel a Dios y muy fiel a su rey, vuelve a pelear. No puede ocultar lo que había hecho, y para ocultarlo definitivamente
organiza una estrategia que en una batalla lo dejen solo a este soldado y lo maten en la batalla. Hace toda una cosa sumamente perversa. Y uno dice, ¿y este tipo es un tipo conforme al corazón de Dios? Y sí, porque es alguien que se arrepiente. Es alguien que confiesa su pecado, que se aparta de él. Que escribe dos salmos que son preciosos, que son el 32 y el 51, donde después que Dios lo convence de pecado, tiene que usar un profeta para eso, porque primero estaba cualquiera. Él escribe desde lo más profundo de su corazón, angustiado por lo que había hecho. Y son salmos que realmente nos muestran la profundidad de lo que puede significar un arrepentimiento. Y sí, es un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice, examíname y conoce mi corazón. Acá en el Salmo 103. Un corazón correcto delante de Dios, en principio, primero y principal, es un corazón que se deja examinar. Lo que estuvimos hablando más temprano, ¿no? Usted sabe que la Biblia habla de dos exámenes. Uno, el que vimos más temprano, ¿no? 1 Corintios capítulo 11. El autoexamen. Y otro es el examen de parte de Dios. Que es el que acá David le pide a Dios que se encargue de hacer. Examíname y conoce mi corazón. Un corazón correcto es un corazón que se debe examinar, dijimos, que está dispuesto a dejar el protocolo, que puede disponerse a contarle a Dios todo lo que hay, que deja conocer cuáles son sus motivaciones. Aún para las cosas buenas que hacemos, a veces las motivaciones no son buenas. El apóstol Pablo muestra que el verdadero parámetro de medida que tiene una persona en el tribunal de Cristo serán las intenciones del corazón. No para hablar de salvación y perdición, siempre lo citamos, ¿no? Pero sí para hablar de recompensas a la hora de que Dios dé sus premios a sus hijos, ¿sí? En el tribunal de Cristo. Estamos citando, entre otros lugares, 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, las intenciones del corazón van a ser el parámetro central por el cual Dios va a establecer sus recompensas. No cualquiera está dispuesto a que alguien llegue a lo más profundo de sus sentimientos, a lo más profundo del corazón. Incluso a veces ni a Dios le damos ese permiso. Ese es el área más frágil que tenemos, pero solo un corazón correcto puede hacer esta oración y de verdad. Examíname a Dios y conoce mi corazón. Ve qué motivaciones hay en él. Primera pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer. ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué me puedo hacer? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué sentimientos hay en él? Hay angustia, hay enojo, hay frustración, hay miedo, hay temores. Todo eso puede ser cambiado si hay alguien dispuesto a reconocer que todo puede verse muy lindo por fuera, pero por dentro la cosa puede no estar tan bien. Sigue diciendo, avanza y dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Porque no solamente Dios quiere examinar nuestro corazón, quiere examinar nuestra mente también. Un corazón correcto está dispuesto a que sus pensamientos sean puestos bajo escrutinio también. Todo debe ser probado también. Hasta con el pensamiento se puede pecar, ¿no? Pero eso no debe servir para asustarnos, sino para saber si vamos a estar verdaderamente dispuestos a que Dios nos pruebe. A que después que nos pruebe, Él pueda hacer efectivamente algo grande con nosotros. Es difícil someterse a la prueba que Dios nos quiere establecer a veces. A veces la prueba implica disciplina. ¿Sí? El libro de Hebreos dice eso. Hebreos 12. Hebreos 12, 11 dice que es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final de todo ese proceso, da fruto apacible de justicia de los que ellos han sido ejercitados. Pero es indispensable pasar por ese proceso. ¿No? Es indispensable que no nos resistamos a pasar por ese proceso.
Dice el Salmo 26, versículo 12, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Justamente David también escribía lo mismo, ¿no? Es indispensable. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está mi mente? ¿Qué clase de pensamiento hay en ella? Alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Escudriñame, Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dice sigue diciendo el Salmo 139, ya casi terminando, versículo 24, después que somete a examen su corazón, que somete a examen su mente, dice, y ves que hay en mi camino de perversidad. Lo que sintamos, lo que pensemos, determinará qué camino vamos a transitar. Usted sabe que la Biblia habla de un camino ancho que lleva a la perdición, ¿no? Obviamente, los creyentes no están metidos en ese camino ancho, pero ahí a veces lo miran de reojo. Lo miramos de reojo ese camino ancho. Como para poder desviarnos un poquito, pasar un poquito y después pegar la vuelta. No se puede, pero es como que intentamos hacerlo. Y hasta parece que ese camino sea más fácil de transitar, sea más fácil de andar. Es decir, hacerle caso al hombre natural, a esa tendencia que todos tenemos hacia el mal. Incluso Pablo decía que el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, o no tengo manera de hacerlo. El mal que no quiero hacer, eso hago. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en un momento como diciendo, che, yo no quiero hacer lo bueno y no puedo. Pero claro, después dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Es decir, el Espíritu Santo que viene a habitar en el corazón del creyente le da ese poder para hacer lo bueno, que voluntariamente, a lo mejor carnalmente, no lo puede hacer. Pero sí, ciertamente el camino en el cual andemos va a depender de lo que haya en nuestro corazón, va a depender de lo que haya en nuestra mente. Si todo eso es examinado, probado y luego santificado y limpiado por Dios, bueno, el camino que transitamos seguramente va a ser bueno. Pero no es algo anormal que tengamos esa tendencia, que busquemos a veces lo que no nos conviene. Y es cierto que es difícil vivir con la presión del pecado que nos rodea, pero más difícil es vivir con las consecuencias del pecado. Es decir, es sencilla la cosa. Usted puede desear ponerse camisas slim fit, ¿vieron esas que vienen entalladitas? O puede desear comerse 5 platos de ravioles ahora el domingo al mediodía. Ambas cosas son viables, son posibles. Lo que es imposible es lograr las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, uno tiene que elegir o la camisa o los ravioles, pero las dos cosas no van. Entonces, bueno, ustedes ya saben lo que yo elegí, ¿no? Y más de uno me parece que eligió, fue por el mismo lado. Pero se dan cuenta que no podemos servir a dos señores. Es lo que dijo el Señor Jesús. No podemos servir a dos señores. A veces tenemos que elegir. Y la tercera pregunta es, bueno, ¿cuáles son tus caminos? No solamente cómo está tu corazón, no solamente cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus caminos a partir de ello. Por último, dice, cierra con una frase muy cortita, pero que tiene un gran contenido y que creo que es el broche de oro para este salmo tan precioso. Y guíame en el camino eterno. Y guíame en el camino eterno. Una vez que el corazón fue examinado, que los pensamientos fueron probados, que se chequeó
el camino bajo el cual andamos, podemos pedirle al Señor que el Señor nos guíe por ese camino que Él ha trazado y Él ha establecido. Si todo lo otro está bien, esto último seguramente va a estar bien. Mirá, hay un texto que te pido que lo busques, el Salmo 25, que para mí es precioso y nos marca con claridad a dónde tenemos que apuntar. Mirá, ¿qué es el Salmo 25? Texto que a mí me parece clave para muchas cosas de la vida, ¿no? Dice el versículo 12 del Salmo 25. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Fíjate lo que dice, ¿no? ¿Hay alguien que verdaderamente teme a Dios? En el sentido que la Biblia enseña de lo que es el temor a Dios, ¿no? No el miedo. ¿Sí? Siempre repetimos lo mismo hasta el cansancio, lo vamos a seguir repitiendo. No piense que lo vamos a dejar de decir porque siempre hay que aclarar este tipo de cosas para que se entienda bien. No en el sentido de miedo, sino que en el sentido de respeto, de reverencia, del deseo de no herir a Dios, del deseo de no herir a una persona a la que amamos. Ese es el temor de Dios. Dice, bueno, ¿hay alguien que teme a Dios verdaderamente, que tiene una reverencia real por la persona de Dios? Bueno, perfecto. Si hay alguna persona así, Dios mismo se encargará de enseñarle cuál es el camino que tenga que tomar. Dios mismo se encargará que las decisiones sean las correctas. Que esas decisiones puedan ser las decisiones que Dios quiere. Si Dios está involucrado en el proceso de decisión, la cosa siempre va a ser más fácil. Estará guiado por ese camino eterno. Esa persona, dice el texto, gozará de bienestar. Es decir, gozará plenamente de la vida, porque sus caminos serán los que Dios tenía planeado de antemano. Y ciertamente cuando no vivió en esos caminos, seguramente mira para atrás y va a detectar frustración, angustia. Pero siempre Dios lo trae de nuevo y lo guía por ese camino eterno. Y no solo eso, sino que dice, su descendencia heredará la tierra. Es decir, la bendición va a llegar hasta las generaciones posteriores. Eso no quiere decir que los papás le podemos transferir a los nenes la salvación. No, Dios no tiene nietos, siempre decimos esto. Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Sí?